Saludos, estimados compañeros de clase y tutor. Esta es mi exposición para Pedagogías y Didácticas, paso 4. Para la lectura autorregulada número 1, Aspeli 2001, la didáctica en la formación docente. El docente como sujeto de la educación es un actor principal para la sociedad, de la cultura que le ha antecedido y propiciador del aprendizaje mediante el proceso educativo. Por ello requiere del proceso de formación docente. Esta formación exige docentes comprometidos con el proceso pedagógico e implicados en la labor educativa orientada al desarrollo humano que trasciende el aprendizaje de contenidos y el orden técnico del desempeño. Por eso no debe ser accidental ni espontánea. Circunscribe a los educadores. Ella es fundamental para que los actores educativos que participan en el desarrollo de la cultura del ser humano y de la sociedad inclusiva se quiera perpetuar, sino que debe ser de forma permanente y continua, en donde los saberes pragmáticos, instrumentalistas y tecnológicos permanecen en el desarrollo humano del docente en un proceso de significación personal y social. La realidad contemporánea demanda que el docente tenga un rol activo en la elección de las alternativas pedagógicas, estimulando la capacidad de participación y ofreciendo opciones que permitan que los estudiantes aprendan de una manera crítica y prevalezca su necesidad como orientador y facilitador en el desarrollo de proyectos de vida, incluyendo el suyo propio, para dinamizar los procesos de aprendizaje. Esto implica que en la formación docente esté presente su quehacer y que se estructure sistemáticamente para construir y concretar el proyecto de vida con pertinencia de los saberes pedagógicos y el desarrollo de sus potencialidades personales y sociales y educativas como multiplicador y transformador en sí de la sociedad y la cultura. Para la lectura 2, en su primera parte, de Camilloni, Basser y Finet, 2007, el saber didáctico. La didáctica se concibe como ciencia social ligada a situaciones sociohistóricas que enmarcan la construcción de la teoría didáctica. No hay posibilidad de acordar con una postura que afirme desde un punto de vista epistemológico didácticas específicas todas o alguna de ellas. Todas las didácticas aportan a la construcción de una acción pedagógica con sentido social respetuosa de carácter integral. La didáctica general no puede reemplazar a las didácticas específicas ni estas a aquella. Constituyen una familia disciplinaria con una fuerte impronta de rasgos comunes. Aunque no siempre es fácil lograr la armonía y poner orden y organización en la familia, vale la pena intentarlo. Por esta razón, se usó la metáfora de Christopher Alexander sobre la ciudad. Alexander, 1965. La didáctica tampoco es un árbol, es una gran red de conocimientos y de producción de conocimientos. Para la lectura 2, segunda parte de Tésanos 2006, Didáctica, Pedagogía y Ciencia de la Educación, la relación que confirma la excepción francesa. El autor toma conceptos separados de didáctica, pedagogía y ciencias de la educación, vistas desde su inicio y culturas en su emergencia desde el contexto francés, donde tuvo inicio la pedagogía, y contexto alemán, el cual tuvo su comienzo intelectual, ya que se evidencia un choque entre ellas, como el de la pedagogía que lucha por su identidad frente a la didáctica, que en ocasiones pareciera que toma su lugar. Se hace mención a que la didáctica se conecta a la pedagogía experimental buscando un equilibrio entre ambas. La psicología juega un papel muy importante porque le da a la pedagogía un rol metodológico, creando relación con ella, con la didáctica. Las ciencias de la educación también sobresalen tomando conceptos científicos como apoyo para convertirse en disciplina universitaria. Se representan diferentes cartografías desde la de Mialaret hasta Pernaut, aceptando en ocasiones otras apreciaciones. El contexto educativo ha asumido diferentes momentos históricos en contextos sociopolítico-económicos históricamente particulares, en donde muchos pensadores fueron considerados en la recuperación de dicha tradición pedagógica. La pedagogía surge de la urgencia de pensar en la escuela y en la necesidad de formar.
llevando intelectuales franceses como Comparé a revisar el conocimiento pedagógico producido en Alemania e Inglaterra, asumiendo en el contexto francés la idea de la educación como ciencia, lo cual, siguiendo un orden cronológico, marca la línea de trabajo tanto en Francia como en Latinoamérica, impregnados por el discurso pedagógico. De esta manera, la ciencia de la educación se abroga el poder de la investigación sobre la historia de los sistemas educativos, aunque posteriormente se pensó que la pedagogía carecía de bases científicas sólidas, ya que operaba sobre datos inciertos e incompletos. Esto dio pie a la defensa de un estatuto científico para la pedagogía, donde se comprueba, verifica y desarrolla las conclusiones de las investigaciones. Para esto fue necesaria la práctica. Luego se dio un giro científico de la pedagogía, donde ésta se separa de la filosofía y se une a la psicología para adoptar un método científico cuantitativo. Solo un fundamento riguroso científico-psicológico le da a la pedagogía la autoridad indispensable para conquistar la opinión y forzar la adhesión a reformas deseadas. Klepper, citado por Friedrich, 1998, páginas 58-59. Esto dio pie a que la pedagogía experimental tomara cuerpo en Francia y surgiera el interés de estudiar la infancia desde diferentes perspectivas. Esta experimentación permeó el movimiento de la escuela nueva, originando la psicopedagogía para mejorar métodos didácticos y pedagógicos que luego definieron un método de educación cognitiva fundada en una interestructuración del sujeto que conoce y el objeto que da a conocer. Dicha interestructuración definió la educación en donde los fines están relacionados con el mismo desarrollo del alumno, apuntando a una psicodidáctica general, encontrando la unidad de la persona y el saber. La didáctica pasó a ser un conjunto de métodos, técnicas y procedimientos para la enseñanza. Para la lectura 3, Sanjurjo, 2011, la clase, un espacio estructurante de la enseñanza, desarrollo humano que trasciende el aprendizaje de contenidos y el orden técnico del desempeño. Por eso no debe ser accidental ni espontánea. Se circunscribe a los educadores. Ella es fundamental para que los actores educativos que participan en el desarrollo de la cultura del ser humano y de la sociedad inclusiva se quiera perpetuar, sino que debe ser de forma permanente y continua, en donde los saberes pragmáticos, instrumentalistas y tecnológicos permanecen en el desarrollo humano del docente en un proceso de significación personal y social. La realidad contemporánea demanda que el docente tenga un rol activo en la elección de las alternativas pedagógicas, estimulando la capacidad de participación y ofreciendo opciones que permitan que los estudiantes aprendan de una manera crítica y prevalezca su necesidad como orientador y facilitador en el desarrollo de proyectos de vida, incluyendo el suyo propio, para dinamizar los procesos de aprendizaje. Esto implica que en la formación docente esté presente su quehacer y que se estructure sistemáticamente para construir y concretar el proyecto de vida con pertinencia de los saberes pedagógicos y el desarrollo de sus potencialidades personales y sociales y educativas como multiplicador y transformador en sí de la sociedad y la cultura. Para la lectura 2, en su primera parte, de Camilloni, Basset y Finet, 2007, el saber didáctico. La didáctica se concibe como ciencia social ligada a situaciones sociohistóricas que enmarcan la construcción de la teoría didáctica. No hay posibilidad de acordar con una postura que afirme desde un punto de vista epistemológico didácticas específicas todas o alguna de ellas. Son disciplinas autónomas, ninguna lo es. A nuestro juicio, la didáctica, no. Las didácticas específicas son disciplinas autónomas, no.
Todas las didácticas aportan a la construcción de una acción pedagógica con sentido social respetuoso de carácter integral. La didáctica general no puede reemplazar a las didácticas específicas ni estas a aquella. Constituyen una familia disciplinaria con una fuerte impronta de rasgos comunes. Aunque no siempre es fácil lograr la armonía y poner orden y organización en la familia, vale la pena intentarlo. Por esta razón, se usó la metáfora de Christopher Alexander sobre la ciudad. Alexander, 1965. La didáctica tampoco es un árbol, es una gran red de conocimientos y de producción de conocimientos. Para la lectura 2, segunda parte de Tesanos 2006, Didáctica, Pedagogía y Ciencia de la Educación, la relación que confirma la excepción francesa. El autor toma conceptos separados de didáctica, pedagogía y ciencias de la educación, vistas desde su inicio y culturas en su emergencia desde el contexto francés, donde tuvo inicio la pedagogía, y contexto alemán, el cual tuvo su comienzo intelectual, ya que se evidencia un choque entre ellas, como el de la pedagogía que lucha por su identidad frente a la didáctica, que en ocasiones pareciera que toma su lugar. Se hace mención a que la didáctica se conecta a la pedagogía experimental buscando un equilibrio entre ambas. La psicología juega un papel muy importante porque le da a la pedagogía un rol metodológico, creando relación con ella, con la didáctica. Las ciencias de la educación también sobresalen tomando conceptos científicos como apoyo para convertirse en disciplina universitaria. Se representan diferentes cartografías desde la de Mialaret hasta Pernaut, aceptando en ocasiones otras apreciaciones. El contexto educativo ha asumido diferentes momentos históricos en contextos sociopolítico-económicos históricamente particulares, en donde muchos pensadores fueron considerados en la recuperación de dicha tradición pedagógica. La pedagogía surge de la urgencia de pensar en la escuela y en la necesidad de formar, llevando intelectuales franceses como Comparé a revisar el conocimiento pedagógico producido en Alemania e Inglaterra, asumiendo en el contexto francés la idea de la educación, asumiendo en el contexto francés la idea de la educación como ciencia, lo cual, siguiendo un orden cronológico, marca la línea de trabajo tanto en Francia como en Latinoamérica, impregnados por el discurso pedagógico. De esta manera, la ciencia de la educación se abroga el poder de la investigación sobre la historia de los sistemas educativos, aunque posteriormente se pensó que la pedagogía carecía de bases científicas sólidas, ya que operaba sobre datos inciertos e incompletos. Esto dio pie a la defensa de un estatuto científico para la pedagogía, donde se comprueba, verifica y desarrolla las conclusiones de las investigaciones. Para esto fue necesaria la práctica. Luego se dio un giro científico de la pedagogía, donde ésta se separa de la filosofía y se une a la psicología para adoptar un método científico cuantitativo. Solo un fundamento riguroso científico-psicológico le da a la pedagogía la autoridad indispensable para conquistar la opinión y forzar la adhesión a reformas deseadas. Klepper, citado por Friedrich, 1998, páginas 58-59. Esto dio pie a que la pedagogía experimental tomara cuerpo en Francia y surgiera el interés de estudiar la infancia desde diferentes perspectivas. Esta experimentación permeó el movimiento de la escuela nueva, originando la psicopedagogía para mejorar métodos didácticos y pedagógicos que luego definieron un método de educación cognitiva fundada en una interestructuración del sujeto que conoce y el objeto que da a conocer. Dicha interestructuración definió la educación en donde los fines están relacionados con el mismo desarrollo del alumno, permitiéndole crecer simultáneamente en su saber y en su ser, apuntando a una psicodidáctica general, encontrando la unidad de la persona y el saber. La didáctica pasó a ser un conjunto de métodos, técnicas y procedimientos para la enseñanza. Para la lectura 3, Sanjurjo, 2011, la clase, un espacio estructurante de la enseñanza. El antimetodismo, antididactismo, antipedagogismo
se presentan como únicas salidas posmodernas a lo moderno. No. El antimetodismo, antididactismo y antipedagogismo se presentan como únicas salidas posmodernas a los problemas de aprendizaje, evidenciando un total desconocimiento de las profundas modificaciones epistemológicas en el campo de la pedagogía y de la didáctica, y recae en posturas teóricas y prácticas que también desconocen los complejos procesos de mediación de enseñanza y aprendizaje. Por esa misma razón promueven el regreso a prácticas tradicionales. Diversos recursos, estrategias didácticas, actividades, formas de comunicación y transmisión de contenidos se entrelazan durante la clase a partir de una experticia conformada por conocimientos teóricos y prácticos. Desde la dimensión ética, el docente de nivel superior se compromete con el aprendizaje individual de los estudiantes y con el aprendizaje social, ya que implica la formación de un buen profesional que se desempeña en contextos de creciente complejidad. Resignificar la clase como un espacio de construcción de conocimientos por parte del alumno, ayudado por estrategias de enseñanza, hace necesaria la explicitación de los soportes teóricos donde realizamos la mirada. Algunas consideraciones acerca del concepto nos permiten superar la visión como un espacio físico en el cual desarrollamos el proceso de enseñanza y de aprendizaje, y se entiende como espacio pedagógico de poder, comunicación, relaciones de orden y desorden, de consenso y conflicto. En los resultados de la coevaluación del plan de acción, reflexión, acción, mejora, con la estrategia Disney, como soñador, José, rol crítico y realista, Erika. Crítico, compañero José. Crítico, el compañero José no. Soñador José, rol crítico y realista, Erika. Compañero José, ejerciendo mi rol crítico, observo que en su proyecto usted tuvo en cuenta las sugerencias suministradas en el trabajo anterior. En este trabajo, acerca del planteamiento sustentado con autores, me parece pertinente la implementación de un grupo ecológico en el colegio mencionado en su proyecto. Con la creación del grupo ayudará a los estudiantes a liderar y a motivar, además que les ayuda a dinamizar diferentes actividades dentro del curso en el colegio. Asimismo, en la transmisión de conocimientos aprendidos e interiorizados para que sean aplicados con sus familiares en la comunidad en general. Llevar a los estudiantes a un aprendizaje de cuidado y conservación del medio ambiente. Realista. Compañero José, desde mi rol realista, evidencio que usted realizó los ajustes pertinentes al proyecto, dando cuenta de una realidad inminente en el municipio de Tuluá, sumando esfuerzos a un tema que viene afectando por años la dinámica de los tulueños que están directamente afectados por dicha problemática. Aunque existan planes y proyectos de entidades encargadas, aunque existan planes y proyectos de entidades encargadas gubernamentales, no se han visto resultados, y quien más, aunque existan planes y proyectos de entidades encargadas o gubernamentales, no se han visto resultados, y sus mismos habitantes son los interesados en erradicar el problema. La contaminación de los ríos, aun cuando se hacen muchos esfuerzos por parte de la concientización de las causas y consecuencias para generar un plan de acción. Muchas gracias, compañero, por compartir su nuevo proyecto. Gracias. Explicitación de los soportes teóricos donde realizamos la mirada. Algunas consideraciones acerca del concepto nos permiten superar la visión como un espacio físico en el cual desarrollamos el proceso de enseñanza y de aprendizaje, y se entiende como espacio pedagógico de poder, comunicación, relaciones de orden y desorden, de consenso y conflicto. En los resultados de la coevaluación del plan de acción, reflexión,
Acción Mejora, con la estrategia Disney. Soñador José, rol crítico y realista, Erika. Compañero José, ejerciendo mi rol crítico, observo que en su proyecto usted tuvo en cuenta las sugerencias suministradas en el trabajo anterior. En este trabajo, acerca del planteamiento sustentado con autores, me parece pertinente la implementación de un grupo ecológico en el colegio mencionado en su proyecto. Con la creación del grupo ayudará a los estudiantes a liderar y a motivar, además que les ayuda a dinamizar diferentes actividades dentro del curso en el colegio. Asimismo, en la transmisión de conocimientos aprendidos e interiorizados para que sean aplicados con sus familiares y en la comunidad en general. Llevar a los estudiantes a un aprendizaje de cuidado y conservación del medio ambiente. Realista. Compañero José, desde mi rol realista, evidencio que usted realizó los ajustes pertinentes al proyecto, dando cuenta de una realidad inminente en el municipio de Tuluá, sumando esfuerzos a un tema que viene afectando por años la dinámica de los tulueños que están directamente afectados por dicha problemática. Aunque existan planes y proyectos de entidades encargadas o gubernamentales, no se han visto resultados y sus mismos habitantes son los interesados en erradicar el problema. La contaminación de los ríos, aun cuando se hacen muchos esfuerzos por parte de la concientización de las causas y consecuencias para generar un plan de acción. Muchas gracias, compañero, por compartir su nuevo proyecto. Apreciados tutor y compañeros, esta es la exposición Pedagogías Didácticas, paso 4. Lectura 1. Asprelli, la didáctica en la formación docente, de páginas 95 a la 127. El futuro de docente formador, vivencias estratégicas de abordaje en el aula y construye los esquemas prácticos para enseñar. Se aprende a enseñar construyendo las acciones con la organización de las intervenciones, seleccionando actividades, ajustando y eligiendo recursos desde los marcos teóricos y prácticos, referenciales con una actitud de reflexión y acción continua sobre y en la práctica. La enseñanza en la actividad profesional de los docentes y es objeto de la didáctica. La didáctica y el saber de la misma es eje de la formación docente. Los problemas didácticos se determinan entre la práctica de la enseñanza, desde la teoría, desde el cual esa práctica se experimenta. En la formación docente, la didáctica es una disciplina fundamental y es el eje de la profesionalización docente. Lectura número 2, primera parte, es de Caminoli, 2007. El saber didáctico. La enseñanza es la actividad profesional de los docentes y es el objeto de la didáctica. La didáctica y el saber de la misma es eje de la formación docente. Los problemas didácticos se determinan entre la práctica de la enseñanza y desde la teoría desde la cual esa práctica se experimenta. En la formación docente, la didáctica es una disciplina fundamental y es el eje de la profesionalización docente. Pensar que todo está bien en la educación o que poco es lo que se puede hacer para mejorarla, construir conocimientos didácticos sería una tarea sin sentido. Las didácticas específicas desarrollan campos sistémicos del conocimiento didáctico que se caracterizan por partir de una delimitación de regiones particulares del mundo de la enseñanza. Sus criterios son niveles del sistema educativo, edades de los alumnos, disciplinas específicas, tipo de institución, características de los sujetos. Su tesis es recíproca de igualdad y cooperación, constructiva de necesidad, independencia y detallada. Por último, la didáctica no es un árbol, sino una red de conocimientos
y de producción de conocimientos. Esta es lectura 2, segunda parte de Tesanos, 2006. Página 35 a la 50. La didáctica se propuso estudiar científicamente las condiciones y las características del acto de enseñar en su relación con el acto de aprender. Esta definición vuelve a conectar la didáctica con la pedagogía experimental. Este modo de mirar y considerar la didáctica está relacionada con la relevancia de la psicología en la sociedad francesa y fundamentalmente en los pensadores, que buscaron con afán la cientificación de la pedagogía y encontraron en la psicología una forma de resolver los problemas metodológicos de aquella época. Esta base psicológica común pone en cuestionamiento los límites y por ende las posibles relaciones entre pedagogía y didáctica. El autor separa didáctica, pedagogía y ciencias de la educación desde su emergencia en el contexto francés donde tuvo inicio la pedagogía y el contexto alemán, el cual tuvo su comienzo intelectual, ya que se evidencia un choque entre ellas como en la de la pedagogía que lucha por su identidad frente a la didáctica que en ocasiones pareciese que toma su lugar. Se hace mención a que la didáctica está conectada a la pedagogía experimental buscando un equilibrio entre las dos. La psicología juega aquí un papel importante, lo cual sirve como herramienta para darle a la pedagogía un rol metodológico, creando relación con la didáctica. Aquí las ciencias de la educación también buscan sobresalir tomando los conceptos científicos como apoyo para ser importante y así convertirse en una disciplina universitaria. Se presentan diferentes cartografías, desde la Miarlet hasta la Perrown, acertando en ocasiones y sacando del tablero otras apreciaciones. La urgencia de revisar el conocimiento pedagógico se da a partir de la falta de un discurso pedagógico. La ciencia de la educación, una vez formadas las instituciones pedagógicas, investigan de qué manera funciona, es decir, qué resultados producen y cuáles son las condiciones que hacen variar los resultados. La defensa del estatuto científico para la pedagogía radica en distinguir entre las fuentes de la ciencia pedagógica y el contenido científico para no confundirlos. La pedagogía experimental, educación-acción, buscó la observación directa y exacta de los procesos psíquicos educativos y psíquicos instructivos y desarrolló datos estadísticos para buscar nuevos métodos de enseñanza mediante la experimentación, en donde se define como se sabe por la verificación de una hipótesis que se somete al control de los hechos. La psicología se dio al estudiar los comportamientos humanos en situaciones de enseñanza-aprendizaje. La pedagogía del conocimiento la constituye tres métodos pedagógicos. El primero es el método en el alumno, donde se trata al alumno como un ser cognoscente. El segundo es el método de autoestructuración, donde se dice que el alumno es quien posee sus propios medios para avanzar en su proceso cognitivo. Y por último, un método de estructuración del sujeto que está convocado a conocer con la ayuda del objeto que se utiliza para realizar ese fin. Este último se considera el método más apropiado de los tres. El primer método se requiere enseñar, instruir, formar. Se crea una situación entre la materia y un niño, ambos como objetos. Se dirige al niño, se moldea. Con este método heteroestructuración, el profesor actúa en el alumno por medio del conocimiento, que son los objetos e instrumentos en la formación de ese estudiante. Con la autoestructuración solo existe un individuo que actúa y va transformándose al paso de esas acciones. Allí
Intervienen varios objetos que sirven para esa formación de las personas. Estos objetos están sometidos a las iniciativas que tome el estudiante respecto a ellos. En el segundo método, el alumno es quien tiene los conocimientos, solo recibe una guía para saber. El alumno posee un desarrollo más intelectual y moral. Lectura 3, Sanjuro, página 71 al 84, Revista de Educación. La clase, un espacio estructurante de la enseñanza, Revista de Educación, 71 a 84. En la clase el docente pone en juego su pensamiento complejo, riguroso y creativo a la vez, pues como en un juego, en la organización y desarrollo de la clase, el docente es riguroso en cuanto al conocimiento de los principios y reglas que rigen el mismo. El docente puede planificar con antelación algunas jugadas y secuencias de jugadas, pero la clase se va definiendo en función de lo que acontece, de las respuestas de los otros jugadores. La riqueza de la clase dependerá de las combinaciones de movidas en dicho juego, que logra hacer el docente articulando método, contenido a favor de la comprensión del alumno. La preocupación para recuperar el espacio de la clase también se fundamenta en las propias experiencias como docentes. La crítica a la clase reducida a la lesión informativa no tiene solamente fuertes fundamentos teóricos, sino abundantes ejemplos prácticos acerca de la poca funcionalidad de la escuela basada en este modelo. Algunos estudios destacan la importancia del tiempo pedagógico, es decir, el tiempo en que organizadamente interactúan docente-alumno-conocimiento, lo que significa que es importante el tiempo que se dedica a tareas de enseñanza y de aprendizaje revelantes. El proceso de enseñanza-aprendizaje necesita tiempos pedagógicos y este se aprovecha con calidad. Esto supone también mejores procesos. Cordial saludo, compañera Erika Janet Buritica. Desde mi rol realista y en torno al persuadir para motivar el desarrollo por otras más concretas, pienso que al trabajar sobre las carencias de la población le permite reconocer las acciones a tomar y determinar en sí, en el comportamiento o actitud a trabajar, para así lograr por lo menos aminorar la brecha que separa de la concientización social. Por otro lado, al formular planes, sugiero que sería meritorio estructurar el plan de acción para el cumplimiento de las metas y las estrategias del plan de mejoramiento a desarrollar, es decir, visualizar las acciones de manera realista. Entonces, para hacer realidad el reto pedagógico objetivo de la propuesta e indicar la ejecución de y qué técnicas aplicar, ayudará a enfocar en los puntos, a especificar las acciones a desarrollar y las estrategias a aplicar desde lo educativo para la comunidad, con el fin de que a lo largo de la ejecución de la propuesta se vayan adaptando procedimientos para implementar en la reflexión-acción y mejorar la propuesta, así buscar optimizar los resultados del proyecto a medida de la ejecución. En lo crítico, desde mi rol puedo decir que en el proyecto contempla participación activa de los actores en que esta propuesta se involucran, por lo que es necesario no solo ofrecer información, sino proponer experiencias que reconstruyen la conexión entre el ser humano y el ambiente que se requiere conservar. El marco teórico cumple con la solicitud mostrando nuevos aportes que sustenten las bases del proyecto. Las problemáticas ambientales actuales obedecen principalmente a patrones culturales que se destacan en una serie de políticas ambientales, sociales y económicas con consecuencias de gran magnitud en el desarrollo de la sociedad. Para entenderlas es fundamental revisar el concepto de cultura y sus implicaciones a nivel global, donde las condiciones de cada región son determinadas por un único influyente sistema económico de globalización. Muchas gracias por su participación. Les habló el estudiante José F. Cárdenas.
Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.